Pues volvemos nuevamente con todos ustedes y en esta segunda parte vamos a abrir el abanico, pero amplio, porque vamos a hablar también de las elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina generales, porque la opinión de nuestro invitado, a mí por lo menos me gustaría conocerla. Pues tenemos con nosotros nada más y nada menos que don Francisco Pérez, que es el presidente de Unidos por Gran Canaria en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y vicepresidente insular. Don Francisco, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, muy bien, encantado de estar aquí en su programa después de un tiempo, digamos, de vacaciones, ¿no? Aprovechando el post-elecciones y el verano, y bueno, aquí estamos con ganas, ilusión y nueva fuerza. Yo decía, es que hay que darle... la familia me lo demandaba, oye, que me lo tienes estresado, constantemente llamándolo. Bueno, necesitamos también sí, otro después espacio. del periodo electoral pasado y el resultado electoral, pues vino bien un periodo de reflexión, un poco para analizar la situación, encauzar energía, valorar situaciones y apreciar un poco la vida familiar y el ocio personal que hacía muchos años que no lo tenía. Pues me gustaría comenzar, y en este caso, por eso lo he invitado, porque tenemos una elección a la vuelta de la esquina y se ha montado la quinta. Bueno, es que volvemos otra vez a desencantar a los vecinos, a desencantar a los ciudadanos. Que partidos políticos a nivel nacional no se pongan de acuerdo para gobernar España parece como aquel partido de fútbol donde hay 3 o 4 equipos, un torneo triangular, uno de ellos tiene la pelota pero no se la quiere prestar a los demás para jugar, y cuando se la va a prestar los demás no quieren jugar como marcan las reglas que él quiere poner, ¿no? Eso nos recuerda cuando pequeño, cuando el que más pudiente tenía el balón en la calle nuestra y solo jugaba según él ponía las reglas. Esto le llevó a una situación caótica a nivel de España, nos ha generado una parálisis a nivel de las comunidades, nos ha generado un descontento a nivel de los ciudadanos, que los políticos que nos pidieron que cumpliéramos con el derecho democrático de votar, ellos no hayan cumplido con el deber que tienen de la encomienda que se le encargó por los ciudadanos. Gastarnos 140 millones de euros en unas nuevas elecciones y teniendo todavía la incertidumbre si volverán o no a poder pactar y llegar a un acuerdo para gobernar España, con lo que ello significa desde el punto de vista económico, de paralización, de inversiones en las comunidades, que afecta ya a los ayuntamientos, que afecta ya, digamos, a las personas con menor nivel, porque son los que dependen de esas ayudas, esas subvenciones, la dependencia fundamental para alguna familia. Pues eso habrá que hacérselo mirar, ¿no? Si el sistema electoral español, el sistema, digamos, de elección que tenemos en nuestro país, habrá que necesitar unos cambios, porque no vamos en la línea antigua del bipartidismo, vamos en la línea que hay 3 o 4 partidos, y sobre todo los partidos, digamos, más nacionalistas, que son los que en muchos casos están marcando la posibilidad de que se gobierne o no. Partidos que muchos de ellos rozan, digamos, el respeto a la Constitución española. Por tanto, estar en manos de esta situación pues genera una incertidumbre y un descontento en la ciudadanía. Yo hoy mismo estaba en un comercio y estaban 2 personas hablando, mira usted, otra vez a votar o a perder el tiempo porque no se van a poner de acuerdo, y esa sensación o esa opinión que tienen los ciudadanos de los políticos a mí me hace daño igual cuando se consideraba a los políticos, que todos los políticos eran unos sinvergüenza y unos ladrones, ¿no? Porque no es así, y me hace daño que no sepamos, aquellos que se dedican a la política, aquellos que se dedican a gestionar, a llegar a un acuerdo para gobernar este país, y eso es muy triste. Pero es que tenemos un panorama y después decimos, oye, es que lo que va a prevalecer, y que, hombre, yo creo que la ciudadanía debería responder, que es a la hora de esa cita electoral, lo que parece ser que los números, la estadística va a ser lo contrario, que va a prevalecer la abstención y la poca participación. Esperemos que se rompa esos datos, pero es que nadie está, por lo menos desde las formaciones políticas, animando, o parece que lo están haciendo a breve para que la gente no vaya a participar. El problema es que la credibilidad se ha perdido. O sea, ¿en cuánto tiempo llevamos para formar gobierno? Un gobierno estable. ¿Cuántas elecciones llevamos? Me parece que 5 elecciones en 4 años. O sea, la credibilidad hacia el ciudadano se ha perdido. Con un sobrecoste, porque no tenemos dinero para las pensiones, pero sí tenemos para gastar en elecciones. Exactamente, y además que se paraliza cualquier tipo de inversión en las comunidades porque no hay dinero. El tema de financiación autonómico de Canarias se ha afectado por la falta de dinero que hay que traspasar. Ahora dice que antes de que las elecciones van a hacer ese trasvase económico a las comunidades. ¿Por qué no se han esperado a última hora, por ejemplo, ¿no? Pues estamos en elecciones. Efectivamente, para tener una incertidumbre y ahora venderlo como una proeza. En definitiva, volvemos a perder esa credibilidad. Y yo me he hecho
ese proceso de reflexión de si este proceso electoral habrá que cambiarlo a una segunda vuelta, donde el partido mayoritario forme gobierno, donde los dos candidatos más votados se presenten para que reciban un apoyo suficiente para gobernar. Habrá que tomar una decisión, porque cada vez la fragmentación de los partidos se ve a nivel municipal, donde antes se presentaban 3 o 4 partidos y ahora se presentan 10 en un ayuntamiento. Imagínense a nivel nacional la fragmentación que eso está originando y la dificultad que genera para formar gobierno. Entonces, pues yo creo que tenemos que pensar. La participación fundamental, tenemos que ejecutar nuestro derecho al voto, nuestro deber a votar para conseguir quién gobierne esta nación, y por tanto la abstención perjudica a la evolución de esta nación. Y debemos hacer un gran esfuerzo y perder esa falta de credibilidad que se nos ha hecho llegar hacia los políticos para ejercer ese acto que de una vez por todas se forme o ayude a formar gobierno en España y este país empieza a avanzar, porque vienen momentos muy duros. Hoy el Fondo Internacional Europeo decía que el desarrollo económico de España iba casi la mitad por debajo, o en mayor crisis, que más de la mitad de lo que avanza en Europa. Eso significa que España lo va a pasar mal, se aventura una crisis. Tenemos la crisis del Thomas Cook, que ha generado también una incertidumbre en el sector turístico. Hay hoteles que han tenido que cerrar, que han tenido que despedir a trabajadores, y eso genera todavía mayor incertidumbre económica. Por tanto, hay que buscar una solución rápida, formar un gobierno rápido a esta nación y que empiece a aportar los mecanismos necesarios para evitar situaciones que entendemos que van a ser duras en los próximos meses, en los próximos años. Y lo siguiente es el Brexit. Bueno, es una situación también dentro de esta crisis económica, ¿no? El Brexit británico es el que ha desencadenado que la eurozona, el desarrollo económico se haya estancado, ¿no? Y en España el doble, como decía antes, del resto de los países importantes a nivel europeo. Esa incertidumbre, y que todavía no se ha aplicado y está generando esta situación. Imagínense si al final los ingleses optan por ese Brexit duro, ¿no? La situación a nivel pero mundialmente no lo estamos buscando las cosquillas, digo yo, con estas crisis económicas que hay, el Brexit por otro lado. Ahora el señor Trump con el señor de China pues también se pelea, pues ahora el señor Trump, porque se apoya a Airbus, pues ahora sube los aranceles en la economía. Es que una situación, parece que estamos provocando unos a otros, oye, que se estén quietos. Es una situación, digamos, del ser humano de estar constantemente buscando complicaciones y conflictos, porque no lo entendemos, ¿no? Cuando parecía que por fin la unidad europea iba camino de conseguir ese Estado único sin frontera, con moneda única, con intercambio económico, con capacidad de movimiento, pues inmediatamente empiezan los problemas al tránsito libre de algunos ciudadanos, al tema de los aranceles económicos, el tema de que algunos países empiezan a cuestionar sus aportaciones, los ingleses terminan por decidir que quieren marcharse, se abortó en algún que otro país dicha consulta. En definitiva, parecemos que nos buscamos nuestras propias complicaciones cuando Europa empezaba, digamos, a tener una unidad económica y política. Luego aparece un cambio político en Estados Unidos que nadie esperaba, de pasar de un presidente como Obama, con un talante más dialogante y quizá un poco más europeísta, a Trump, más nacionalista americano, y que ha llevado a esa rebelión económica a nivel mundial, con sus enfrentamientos con las grandes potencias mundiales como son los chinos y los rusos, que están generando también un conflicto económico a nivel internacional, a nivel mundial, que afecta, por supuesto, a Europa y afecta a España. Por tanto, es una condición del ser humano, está buscando ese conflicto, está buscando ese problema de no encontrar esa unidad, la estabilidad. Bueno, es una cosa que tendremos que analizar dónde estamos fallando. La verdad que sí, porque esto hay que hacer un estudio, porque ahora con el Trump, con el tema de Ucrania también, con el tema del espionaje, pues más, porque sea un presidente, oye, que esto es grave, ¿eh? Sí, bueno, si una cosa tiene la democracia americana es que allí todos los ciudadanos son igual ante la justicia, hasta el presidente. Y tenemos el caso de Nixon con el Watergate, y en el caso de Trump está con el Impeachment o algo así que se llama, que van a valorar si ha cometido una irregularidad para también desalojarlo de la Casa Blanca, ¿no? Entonces, pues, bueno, demuestra que por lo menos la democracia americana es una democracia libre, independiente, la parte, digamos, política de la parte... Pero hay que tener miedo cuando alguien dice que contrata, que es de esto, y oye, que usted llega a la presidencia de un país y encima utiliza el juego sucio. A esas personas hay que tener miedo, ¿eh? Bueno, sinceramente, porque
dígame cuál es el interés cuando alguien utiliza malas mañas. Desde el momento que un presidente de Estados Unidos empieza a poner muros, empieza a poner barreras, a atentar contra los derechos humanos, a cuestionar la independencia de otros países europeos, a faltarle el respeto, a considerarse que es el ser superior de este mundo. Y sí me preocupa porque es una persona que ha tenido todo lo que ha querido, porque es supermillonario, una persona que ha llegado a lo máximo a ser presidente de Estados Unidos y considerarse prácticamente el presidente del mundo, y esas personas hay que tenerle miedo, por supuesto. Parece un niño pequeño, un niño mal criado. Esos son los peligrosos que no les cuesta nada apretar el botón. Que lo han tenido todo y... No tienen problema en apretar el botón. Don Francisco, y lo volvemos nuevamente a las elecciones generales y la situación de la política, en tanto a nivel nacional, lo trasladamos a nivel regional, pero fíjense por dónde, es que a cada momento alguien se baja de las formaciones políticas, por un lado con esas dimisiones, pero por otro lado vemos a nivel regional, donde se hablan de la unión del nacionalismo, pero después es que los propios nacionalistas no están de acuerdo, y se genera aquí un rifirrafe de que cómo le voy a... Es que alguien le ha preguntado que cómo se van a votar a esas formaciones políticas que quieren representar la voz de Canarias cuando ellos ni entre ellos se llevan. Vamos a ver, nosotros tuvimos una reunión el miércoles pasado para plantearnos la posición de Unidos por Gran Canaria. Y se planteó en esta asamblea cuál va a ser nuestra postura ante esa propuesta de coalición. Si alguien ha defendido la unidad del nacionalismo, es este que les habla. Yo entiendo que los canarios tenemos que estar unidos, tenemos que tener una estructura nacionalista fuerte para que nuestra voz se oiga en Madrid, podemos exigir en Madrid lo que necesitamos los canarios y se nos escuche con claridad, no como hasta ahora, que solo cuando hemos sido necesarios es cuando se nos ha atendido. Y en este momento que nuestro voto por esa fragmentación no era necesario, pues no han hecho ni caso, sino contrario, han intentado retrotraer lo conseguido. Entonces, hemos defendido esa apuesta. Aquí se ha ofertado una unidad del nacionalismo, desde mi punto de vista, y así lo dije en la asamblea, farsa, porque en unas elecciones recientes, Coalición Canaria, Unidos por Gran Canaria, fuimos juntos a unas elecciones para intentar unir el nacionalismo en Canarias, empezando ya por esa discrepancia con la isla de Gran Canaria, y ahora vemos que se unen dos partidos como Nueva Canaria y Coalición Canaria para ir juntas a las elecciones generales, y no se da voz o presencia en ese pacto a Unidos por Gran Canaria. Eso es una de las cosas que yo critiqué en la asamblea, pero a pesar de todo ahí se decidió que se iba a apoyar ese proceso porque era bueno para Canarias, aunque no tuviéramos esa visibilidad de firma, de ser un elemento importante. Yo lo critiqué bastante porque entendí que era una falta de lealtad a Unidos por Gran Canaria. Por lo menos respecto a la defensa del nacionalismo. Exactamente, a la pata importante que ha sido Unidos por Gran Canaria, y que eso nos iba a condicionar a nosotros. Y yo preguntaba que cómo iba a explicarle yo a los ciudadanos cómo íbamos a pedir el voto para ese nacionalismo cuando no se había contado con Unidos por Gran Canaria, aunque va una compañera para el Senado, pero no va como Unidos, va como Coalición Canaria. O sea, es para mí, la verdad, algo muy complicado de explicar, y así lo expuse en esa reunión los compañeros, y al final pues se decidió que vamos a apoyar ese proyecto de coalición, pero como usted bien dice, un proyecto que ya nace viciado, porque tiene propias voces críticas desde Nueva Canaria y voces importantes. No estamos hablando de personas que no tengan importancia dentro de la estructura de Nueva Canaria, como es el señor Morales, o partidos importantes o circunscripciones importantes como es en Barsequillo, donde también se han pronunciado que no están de acuerdo de la forma como se ha hecho ese pacto. Sé que en Coalición Canaria también creo que hay algunas voces críticas, y luego pues los demás partidos nacionalistas que también se tenían que haber contado con ellos para hacer una estructura fuerte, pues han permanecido en la sombra de ese proyecto, ese pacto. Por tanto, yo considero que esa unidad del nacionalismo no es una unidad clara, real, porque no se ha hecho en condiciones. Que es un primer paso para conseguir, y ese proceso de reconocimiento del nacionalismo, más que conseguir, no es retroceder. Claro, pero ahí va, de intentar de dar al ciudadano, darle a entender que el nacionalismo se está uniendo, pero claro, no puede faltarse a la verdad
cuando no es así, porque hay muchas organizaciones dentro de Gran Canaria y de otras islas que son nacionalistas, que también se podrían haber incluido en ese pacto común, dándole visibilidad y no cerrándola solamente a dos acciones políticas como son Nueva Canaria y Coalición Canaria. Y eso va a generar, quizás, como usted bien dice, falta de credibilidad a esa coalición electoral, falta de respeto a esa coalición electoral, y para algunos representantes de organización política, y ese me incluyo yo, mucha dificultad para vender que ese es el proyecto bueno para Canarias. Pero usted no cree que, me lo dice en voz, dice, oye, ¿no crees que yo le transmito lo que a mí me preguntaron? Yo como lo gallego, contesto con una pregunta y se la devuelvo a usted. ¿Usted no cree que a usted lo estamos utilizando políticamente como persona conciliador, persona de diálogo, de cercanía, que tiene ese contacto con otras personas de otras formaciones políticas, pero siempre se llega a ese consenso? La ideología política no salta al chispa, sino llega a esa paz social, de que lo están utilizando constantemente? No sé si no están, ya que llega a un punto de decir, hasta aquí he llegado. Yo no sé si nos están utilizando. Lo que pasa es que también los puse, porque yo no tengo que ocultar absolutamente nada de lo que hablo en la insular, porque así lo hablé en la local, porque hicimos reunión el viernes pasado, y lo hago público, porque así cuando me preguntan lo digo, ¿no? Nosotros, Compromiso por Gran Canaria, creyó en el proyecto Unidos por Gran Canaria, y de hecho nos integramos, una organización que tenía representación en varios municipios, importante en Las Palmas, pues nos integramos en el proyecto porque creíamos Unidos por Gran Canaria. Y yo decía en la insular, es que si no tenemos visibilización, vamos a ser engullidos por Coalición Canaria o Nueva Canaria, en este caso casi más Coalición Canaria, y vamos a perder esa estructura que teníamos de defensa de Gran Canaria como proyecto político, y nos vamos a ir diluyendo y vamos a ser poco creíbles, y el futuro en este camino será la disolución como el azucarillo se disuelve dentro del agua, ¿no? Nos va a suceder esto. Entonces tenemos que plantearnos seriamente, si somos importantes dentro del nacionalismo canario y de Gran Canaria, tenemos que hacernos respetar. Y yo no sé si a mí me usan, como usted está diciendo, pero sí... Hombre, es que vamos a hablar de compromiso en las horas bajas, don Francisco. Sí, le planteo que no se ha respetado Unidos por Gran Canaria en esta última fase del proceso. No me diga que no, porque usted asume el rol de compromiso en las horas bajas, en los peores momentos de compromiso, mantiene compromiso en el salón de pleno. Encima lo hemos hablado aquí por activa y por pasiva en 2 legislaturas. En esta legislatura hicieron trampa en el solitario, así de claro. No, es que lo que transmite la ciudadanía, hicieron trampa en el solitario y usted se ha quedado fuera del mapa político. No, sí, eso está claro. De la representación municipal. Y eso es uno de los primeros datos que le digo. El segundo dato es que usted en ese, podemos decir, poner la maquinaria en marcha de crear un partido con otra vertiente del nacionalismo, generando y poniendo en funcionamiento y sumándose en ese proyecto de Unidos por Gran Canaria, y llegar a la altura que llegó Unidos por Gran Canaria, con los votos que tuvieron representación, que si no hubiéramos tenido esta ley electoral, hubiera tenido representantes Unidos por Gran Canaria en el Parlamento de Canarias. Y esos son los datos, así de claro. Fue un proyecto ilusionante, fue un proyecto pero un proyecto que se suma muchas, pero que usted le ha transmitido la confianza a esas personas, y esas personas están molestas, no con usted, sino porque se sienten utilizados, no por usted. Efectivamente, es lo que le comentaba antes, ¿no? El proyecto ilusionante de Unidos por Gran Canaria, de la defensa de Gran Canaria, de pelear con voz de una vez por todas por Gran Canaria, que era un partido que faltaba en el espectro político de Gran Canaria, porque los partidos que defendían Gran Canaria no la defendían, se vendían a los partidos nacionales. Pues eso caló, llegó y tuvimos unos resultados espectaculares. Yo siempre planteaba que teníamos que seguir ampliando nuestra base de representación a nivel de los municipios, seguir implantándonos para seguir creciendo. A nivel insular no se consideró en aquellos momentos que ese era el camino, y al final pues en este proceso se llegó a ese pacto con Coalición Canaria, que nosotros entendíamos, y yo apostaba por él, tengo que decirlo, que podía ser un camino para empezar a normalizar el nacionalismo y la unidad de los canarios,
pero que al final, como usted dice, no se actuó de forma limpia, desde mi punto de vista, así lo he hecho ver, y esto pues le pasó daño y le pasó factura a Unidos por Gran Canaria. Y si nosotros no tomamos una actitud de visibilizarnos, de hacernos respetar, de hacernos estar presentes como tenemos que estar como organización política, terminaremos desapareciendo. Así lo planteé, así lo planteo y así lo veo. Es que quien marcó estas pautas para que le ha salido redondo, le ha salido redondo de hacer desaparecer o intentar hacer desaparecer Unidos por Gran Canaria, porque los datos son y están sobre la mesa. Sí, yo planteaba, yo no sé si ha sido concebido con esa idea, ¿no? Dígamelo usted, porque la presencia en las pasadas elecciones de representantes de Unidos por Gran Canaria en todas las instituciones estaba presente. Nosotros ahora no se habla de ella. Nosotros fuimos muy generosos en los pactos pasados, fuimos muy generosos. Nosotros pues dimos las palmas prácticamente a Coalición Canaria, como está ahora el número 1 en Coalición Canaria, cuando teníamos 2 concejales, le dimos representación en el Cabildo cuando Coalición Canaria prácticamente perdía la representación, apostamos por Telde, pero después a la hora de cuando tenían que ser ellos generosos con Unidos no lo fueron, ¿no? Y es una cosa que hemos criticado y hemos hablado en la organización y nos pasó factura, efectivamente, a la hora de representación, a la hora de fuerza, a la hora de implantación y eso pues estamos a tiempo de cambiarlo, estamos a tiempo de dar un giro si hay ganas y deseo de que el proyecto de Unidos por Gran Canaria crezca. Si queremos que al final se diluya, pues entonces no se harán los movimientos adecuados para que suceda. Y es lo que me está preocupando, porque cuando nosotros hemos sido generosos con Coalición Canaria, en este pacto no se ha contado con Unidos con la importancia que tiene el proyecto político de Unidos por Gran Canaria. Vamos a colaborar en apoyar un proyecto donde no nos han invitado a la cena. Nos quieren dar de cenar pero sin invitarnos a la cena. Y nos va a tocar fregar los platos de los que cenan. Entonces estas cosas hay que hacerlas mirar, ¿no? Porque al final la estructura, la organización va perdiendo potencial, va perdiendo implantación y va perdiendo credibilidad. Yo le decía, ¿cómo voy a explicar a los ciudadanos que apoya un proyecto de defensa del nacionalismo cuando ustedes no son partícipes? No somos partícipes como sigla. ¿Por qué en esa coalición no aparece Coalición Nueva Canaria y Unidos por Gran Canaria? Sin hablar de puestos, que nosotros no aspiramos a puestos, pero sí a tener visibilidad como organización importante que somos del nacionalismo. En Gran Canaria así se ha demostrado. Pues vuelvo a lo que les decía anteriormente. Alguien ha marcado las pautas. Bueno, eso se ha discutido, eso se ha hablado, se ha discrepado, y cuando se toman decisiones pues se apoya las decisiones de la mayoría como debe ser en toda organización política, aunque uno pueda tener... Como debe ser en todas las organizaciones políticas, pero no se lleva a cabo, porque Unidos por Gran Canaria lo está transmitiendo usted, de que se ha hablado, se ha discutido, se ha llevado, se ha planteado, se tomaron decisiones y se respeta. Por nosotros dice, yo me desmarco, pues mire, usted se ha hablado, se ha llevado a cabo, lo hemos apoyado, la mayoría, y el señor Morales dice que no. Que hasta luego, Lucas. Y que esto es más, que encima... El señor Morales no libremente puede dar su opinión. No pertenece a Nueva Canaria, tiene su partido independiente, Roca Guairo, ¿no? Y libremente puede dar su opinión, faltaría más, pero lo primero que dice que este pacto no va a fallar y no lleva. Pero oiga... Don Francisco, yo, si una cosa me ha caracterizado en mi evolución política, que yo, donde he estado, he sido respetuoso con esa organización, hasta que he llegado a un momento que no comparta los ideales, proyectos o deriva política, y entonces pues me voy, como me ha pasado en alguna organización en el sur. Sí, pero mientras yo esté en Unidos por Gran Canaria y yo vea posibilidad de que el proyecto de Unidos por Gran Canaria siga una línea determinada, estaré en Unidos. En el momento que yo considere o yo vea que esto no va en la línea de la defensa de Gran Canaria, de la defensa de los Gran Canarios, del proyecto de alzar la voz para defender los intereses de Gran Canaria, que está aquí, abandonado el proyecto Unidos por Canarias, creo que muchos compañeros. Pero en su trayectoria, cuando usted no ha compartido las directrices de una formación, y es su trayectoria política, por lo menos la que yo conozco y la que me transmiten muchas personas, cuando se ha bajado usted de esos proyectos, no es el que, sino se aparta, se baja de ese proyecto, inicia otro proyecto y le ofrece a la ciudadanía ese proyecto. No es el político de que
se baja de un proyecto y lo primero que hace es rajar de todo lo malo que es. Y si no es malo, pues yo me lo invento para que sea más malo. No, ha tenido esa, podemos decir, un poco que hay, los caballeros de la política o las señoras de la política, enfocando de que cuando a alguien no le interesa un proyecto, dice, mira, hasta aquí he llegado, yo no lo comparto y hasta luego. Pero ¿de qué me hablas de lo mal que son o lo malo que son? Si estabas ahí, me estás engañando. Es que lo que me transmite alguien que cuando se va y empieza a decir de una formación política lo peor de lo peor y casi antes ahí. Efectivamente, o sea, yo ya le digo, cuando en mi tránsito político he discrepado de algunas organizaciones políticas que he estado, ¿no? Bueno, estaba todo siempre en el área nacionalista, empecé con el Centro Canario Nacionalista, luego fue la integración dentro del área de Coalición Canaria, luego Coalición Canaria se estructuró con Nueva Canaria y aquellos momentos que era un caos, entonces fue cuando decidí marchar. Pero me marché, como usted bien dice, porque no compartía la línea de trabajo que se estaba siguiendo, el sectarismo que había en algunas organizaciones donde no se dejaba avanzar a gente, ni integrarse gente, ni renovar proyección política a nuevas caras, y me marché, como usted bien dice, sin armar escándalo, y me integré en un proyecto en San Bartolomé de Tirajana, porque me hicieron aquella oferta política como fue Compromiso por Gran Canaria. Y otras más, lo que usted optó por esta oferta. Efectivamente, porque creía que era la más clara, la más transparente, y al final pues caló a los vecinos y tuvimos una representación, y que en aquellos momentos en San Bartolomé de Tirajana era muy complicado, de dos concejales que volvimos a mantener con Unidos, y que luego volvimos a tener otra vez con Unidos, y que en esta no ha podido ser. Por tanto, mi trayectoria política ha sido clara, transparente, y yo creo que con la nitidez absoluta de que cuando he discrepado y de decisiones la planteo en el órgano competente. Y también soy lo bastante respetuoso con la decisión de ese órgano para asumir la decisión que tome, como así ha pasado en algunos temas propiamente en Unidos por Gran Canaria. Don Francisco, igual la situación actualmente desde el punto de vista de don Francisco Pérez, de la situación política que se está generando en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, ¿cómo lo está viendo ya después, pasado ya estos 100 días? Sí, bueno, pasados 100 días, pero creo que vamos a tener que darle otros 100 días más, porque la verdad es que este grupo político yo creo que está un poco descolocado, los ha cogido con el pie cambiado. La verdad que mucha gente noble dentro de la organización y con poca experiencia, tanto de conocimiento de la administración y conocimiento de cómo funciona la administración, que casi más importante, ¿no? Y los ha cogido un poco con el babero puesto, y cuesta ponerse al día dentro de la administración, y sobre todo aquella gente que tiene ese desconocimiento. En los 100 días yo creo que se van a convertir en 200 días, porque al final las propuestas que han hecho es quejarse de cómo se han encontrado la administración. Bueno, usted se presentó a unas elecciones y teóricamente tenía que conocer cómo estaba la administración, y se queja de que tiene poco personal, de que tiene poco funcionario, de que no salen temas adelante. Era lo que estábamos haciendo el grupo de gobierno que estaba anteriormente, con esos mismos miembros estamos peleando para poder reconducir la administración municipal. Nos plantean 25 medidas urgentes, rápidas para reconducir, y si usted lee las medidas, lo menos que puede hacer es decir, Dios mío, ¿quién redactó esto o quién propuso esto? Porque vamos a arreglar los bombillos, vamos a pintar las calles, es decir, una falta de concreción, de actuación en la mayoría de los puntos presentados, y aquellos que tienen cierta importancia o relevancia no concreta cómo resolverla, cómo actuar o cómo van a llevarlo a cabo. Entonces esto nos preocupa, ¿no? Nos achacan que nosotros no se había presentado los presupuestos del 2019, ellos han tenido casi 6 meses y tampoco lo han hecho, y en definitiva creo que hay hasta cierta descoordinación dentro del grupo de gobierno. Una de las cosas que yo temía de estos cuatripartitos es que se crearan reinos de taifa, y finalmente el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha estado más en los medios de comunicación por decisiones de algunos concejales muy personalizadas y falta de coordinación con el resto del grupo. Y eso, si la alcaldesa no lo controla, la legislatura le va a ser muy dura y le va a traer muchas complicaciones. ¿Usted cree? Sí, lo tengo clarísimo, porque no se va a romper el grupo, eso también lo tengo claro, pero sí va a ser una guerra de titanes. Todo no depende de los resultados que se pueda generar a nivel nacional. Yo tengo claro que el cuatripartito va a llegar al final de legislatura, eso lo tengo claro, y lo que sí va a llegar con muchos heridos en el camino y mucho daño para San Bartolomé de Tirajana, eso lo tengo claro.
¿No cree usted que se rompa? No, eso no le interesa a ninguno de los cuatro que se rompa. Sí, pero lo que a veces los intereses no son de los propios que están ahí. Y usted sabe cómo se ha dado, cómo se ha dado los pactos en Gran Canaria. Sí, porque tampoco interesaba en este caso en el municipio de Santa Lucía de que el alcalde fuera en esos momentos don Julio Ojeda. Sí, pero cuando hay gente de partido, cuando hay gente que siente la ideología de ese proyecto político, que cree en ese proyecto político, son gente de arraigo con esas siglas políticas, sí lo puedo entender, como ha pasado Santa Lucía con Julio, como ha pasado con Alejandro Entelde, sí. Pero cuando hay gente que no cree en siglas, que no cree en proyecto político, que cree en un acta y el acta es mía y con el acta es mía y yo hago lo que creo, ahí es cuando empiezan los problemas. Y en San Bartolomé hay bastante de eso. ¿No se debería cambiar ese sistema? Bueno, es un tema que... ¿Por qué el acta es mía? Bueno, la pregunta, ¿no? Porque así pues la pregunta del millón, oye, claro, es que el número, vale, hemos sacado 2 concejales y el número 2 dice, es que el acta mía, pero mire, es que a lo mejor el que iba en la reserva captó más votos. Yo lo sufrí en compromiso. Captó más votos que el número 2. Yo lo sufrí en compromiso, ¿no? Cuando en la legislatura, pues uno de los concejales pues me planteó una cierta de demandas que eran inasumibles, ¿entiendes? Y que dentro del proyecto político de compromiso se planteó ir rotando un acta, porque era una forma, ya que había una mayoría absoluta de sobra, VPP tenía 15 concejales, pero era una forma de ir reciclando, formando a un proyecto político de gente joven, ¿no? Entonces cuando tocó que esa persona tenía que renunciar al acta para que entrara a la siguiente, manteniendo siempre la portavocía para tener una voz preparada y formada, pues dijo que no, que la acta era de ella y que no renunciaba, y tuvimos que proceder a un trámite de expulsión para poder hacer cumplir lo que marcan los estatutos del partido. Entonces, yo creo que es un tema que hay que estudiar, ¿no? Porque el que usted se presente por una opción política donde se decide en esa acción política un camino, una línea, un trabajo, y usted discrepe y no apoya a la mayoría, sino quiere aplicar usted porque el acta es suya, pues genera también conflicto y de extrañeza en aquellos votantes que no saben al final... ¿Eso no es un fraude? Sí, un fraude a quien votó al grupo político para que siguiera una línea de trabajo. Entonces, pues lo hemos tenido en el Cabildo, ¿no? Donde dos tránsfugas han mantenido el gobierno del señor Morales, a pesar de explicarle y decirle que está cometiendo una ilegalidad, y al final, pues, con un informe hecho a medida, pues se les permitió que siguiera gobernando con 2 tránsfugas y mantuviera la mayoría en el Cabildo Insular. O sea, ya no te extraña en política absolutamente nada. La ética y la moralidad cada vez se va perdiendo, ¿no? Y eso hace que esa credibilidad que hablamos al principio, pues se pierda por parte de los vecinos de los políticos. ¿Pero eso no daña la imagen de un político? Está clarísimo, daña la imagen de la democracia, ¿no? Porque ya la gente dice, pues hay que plantearse la forma de votar, listas abiertas, ponemos X y votamos a la persona, no votamos al proyecto político, y así pues a lo mejor clarificamos muchas cosas. ¿En qué cola de un supermercado, cuando está en la cola para pagar la cajera, ha oído de todos los políticos son iguales, son una manada de ladrones? Ese es el problema, y a mí me molesta mucho eso, ¿no? Yo lo decía siempre, es lamentable que sobre todo cuando íbamos a las reuniones con amigos, los asaderos, y me veían llegar en aquella época, te estoy hablando pues hace 8 años, estaba todo el tema de la corrupción tan en boga, que cuidado que viene el político, cuiden la cartera. A mí eso me dolía el alma, ¿no? Porque nos metían a todos en el mismo saco, cuando algunos tenemos verdadera vocación de intervención social, cuando algunos hasta nos supone problemas familiares el tener que dedicarle tanto tiempo a la política, falta de vivencias con la familia, y en algunos casos hasta pérdidas económicas porque pierdes dinero estando como político, que más en tu carrera profesional o en tu profesión que ejerce. Entonces eso es lamentable, que a todos nos meta en el mismo saco. Y yo decía que ese concepto que tenían los ciudadanos de político había que cambiarlo, ¿no? Y peleas por querer cambiarlo, y apuestas por querer cambiarlo, y te implicas socialmente para que digas, bueno, aquí hay políticos que también están dando otra imagen diferente, ¿no? Pero claro, después los grandes, digamos, emperadores de la política a nivel nacional, que se tienen que poner de acuerdo para sacar un país adelante, pues son capaces de llevar a un país a una recesión por
por no ponerse de acuerdo todavía, todo ese trabajo te lo... Pero esto no pasaría, y hablando de las elecciones generales, yo se lo he dicho un poco, ¿no? Metiendo un poco el dedo en la llaga, y digo, oye, ya que en las propias formaciones políticas ya nos vamos a unas quintas elecciones y no hay acuerdo, a lo mejor el problema está en los cabezas de los partidos, no deberían ustedes cambiarlo. Ya que los cabezas de partido no llevan a entendimiento, totalmente de acuerdo con usted. Uno de los planteamientos que yo he hecho en algunas conversaciones o en algunas reuniones donde hablamos de ese tema, es decir, si como representante de organización política tú no has sido capaz de buscar un consenso, has fracasado. En cualquier otro país europeo dimites cualquier directivo empresarial que no es capaz de sacar la empresa a llegar a un acuerdo comercial importante presenta su dimisión porque ha demostrado que ha sido un incapaz, no ha sabido tener la habilidad para negociar. Pues dimite, dejas paso a otras personas, pero tanto PSOE, Podemos, Ciudadanos, todos aquellos partidos que han jugado un papel importante para tomar esa decisión. Yo creo que la palabra división, como usted bien dice, en España es muy poco usada o muy poco conocida. Pero es que lo que te transmite es que ellos van a lo de ellos y que los ciudadanos muy poco o nada le importa, por lo menos lo que he transmitido. Otro concepto que hay que cambiar, es que no podemos seguir sembrando esa duda, esa negatividad. Bien, pero es que no ha habido un debate de decir, mire, nosotros no pactamos con el Partido Popular, ni pactamos con un ciudadano, o no pactamos con el que sea. Tenemos que mirar a Europa. Nosotros creamos empleo. Nosotros, las medidas de crear empleo son estas y no quieren. En sanidad, en educación, es que no se ha puesto sobre la mesa los problemas que los ciudadanos dicen, mire, es que yo lo que quiero es que hablen de esto, que es lo que me afecta a mí. Y ustedes están hablando de ministerio, de asiento, que hay que tener una visión política muy amplia. Y todavía nosotros vamos a años luz de lo que es la realidad política a nivel de Europa. Hemos visto como en Alemania, en países del partido de derecha, el partido socialista, el conservador y el socialista, pues han logrado una coalición para gobernar Alemania. Y yo no he oído grandes escándalos en Alemania por esa coalición electoral. En otros países, como en Bélgica, como en Holanda, se ha llegado a esos acuerdos de partidos opuestamente ideológicamente políticos para gobernar el país, y en España no hemos sido capaces. Por eso digo que tenemos que hacérnoslo mirar, tenemos que buscar un cambio en la forma de ver política, y como usted dice, pues a lo mejor hay que hacer un majo y limpio, como decimos en Canarias, de las cabezas pensantes de esos partidos. Me decía una persona mayor, y de los mayores tienen mucha ciencia, ¿sabes cómo se puede arreglar esto? Enseguida van a llegar a un acuerdo estos políticos, los que tenemos actuales, pues tranquilamente diciéndole, mire, hasta que ustedes no conformen gobierno o no se conformen gobierno, no cobre, y verás que se van a poner de acuerdo, porque es escandaloso. Bueno. Incluso es que ponerse de acuerdo 29 concejales cuando vienen hablando de ideologías políticas, como fue lo que sucedió en el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en un minuto, un pleno exprés, que incluso yo siempre lo he dicho, el secretario, en este caso la secretaria y el señor alcalde parecían Luis Moya. Sí, pero vamos, eso es anecdotario también. O sea, vamos a ver, detrás de ese pleno seguro que ha habido comisiones informativas, comisiones de trabajo, y el pleno es donde se le da la rúbrica a todo ese trabajo detrás. Vamos a ser serios en ese aspecto también, porque hay temas que se han trabajado previamente, hay un consenso y un acuerdo, y hay que darle un tratamiento. Pero podría ser más pausado, hombre, porque cada uno poner, oye, ¿por qué no vamos a subir el sueldo? Pues mire, por esto, porque bueno, quizá faltó el debate, como usted bien dicho, una explicación a la ciudadanía, pero bueno, pero hay un trabajo detrás. Vota a favor, es que incluso votaron los asistentes. A lo mejor habría que pensar si le daba vergüenza lo que estaban planteando también. Pues si le dieron vergüenza, lo primero que tenía que ver, en la situación que están padeciendo muchos vecinos y vecinas, no subirse el sueldo. Ahora le digo una cosa, aunque los vecinos piensen lo contrario, el sueldo de los políticos no está valorado. De algunos. Bueno, de algunos. Y por desgracia, esos algunos que no están valorados no están en la política en primera línea. Y son apartados. Y de eso hay que hablar largo y tendido. Hablaremos. Es que cuando hablamos de por qué no está en la representación, por qué no está participando, y por qué van haciendo apartados. Algo pasa.
algo pasa en la política. Bueno, Sí. un montón de cosas. Don Francisco, un placer tenerlo en esta casa. Seguiremos hablando, por supuesto, Gracias a ustedes de por la invitarme. actualidad de la política nacional, política insular, regional y la municipal del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Del tema que usted desee. Gracias por estar con nosotros. A usted por Pues invitarme. cerramos esta entrevista con don Francisco Pérez, presidente de Unidos por Gran Canaria del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Nos vamos y le dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 de TV. Gracias por estar con nosotros.